¿Y si la leyenda de tesoros más famosa fuera una mentira? Una sola historia malinterpretada sobre el hombre de oro a orillas del lago Guatavita condenó a todo un continente a siglos de una fiebre sangrienta. El mito de El Dorado, una ciudad fantasmal llena de oro, guió a temerarios conquistadores a través de selvas impenetrables, llevándolos a la locura y arrebatándoles la vida. Pero, ¿y si el verdadero tesoro no era el oro, sino el conocimiento que destruían a su paso? Este viaje los llevará más profundo que cualquier mapa de los conquistadores. Revelaremos los 3 mundos que se entrelazaron en este mito. El primero es el mundo del ritual, donde el oro no era riqueza, sino una ofrenda sagrada a los dioses. El segundo, el mundo del resplandeciente imperio inca, donde el propio gobernante era hijo del dios Sol Inti, y los templos cubiertos de oro reflejaban su poder divino. Y el tercer mundo, el más oscuro, son las impenetrables selvas de la Amazonia, donde no gobiernan los hombres, sino antiguos espíritus, delfines cambiantes, jaguares guardianes y entidades que no toleran a los extraños. Hoy, las tecnologías modernas miran bajo el dosel verde de la Amazonia y encuentran allí rastros de ciudades perdidas. Los mitos cobran vida, y estamos listos para plantear la pregunta principal. ¿Y si el ritual, el imperio y los espíritus son partes de un único conocimiento perdido que aún permanece oculto en el corazón mismo de América del Sur? El Dorado no es una ciudad, ni un país, sino una idea no comprendida por los extraños. Los españoles buscaban tesoros incalculables, pero ¿y si el verdadero El Dorado no era en absoluto material? ¿Por qué los indígenas cubrían a su gobernante con polvo de oro y lo enviaban a las aguas de un lago sagrado? ¿Qué intentaban decir realmente con este ritual? Luego, el dios del sol Inti. En su nombre se justificaba el poder, su luz significaba la vida y su ausencia, la perdición. Los gobernantes se autodenominaban sus hijos. ¿Qué rituales secretos se realizaban en el templo de Coricancha, cuyas paredes brillaban reflejando los rayos del sol? Y finalmente, los espíritus de la selva, delfines cambiantes que atraen a los viajeros a las profundidades del bosque, y seres que protegen a los chamanes, pero no toleran a los extraños. Estos mitos siguen vivos hoy en día, transmitiéndose de generación en generación. 3 partes, 3 mundos, 3 miradas a la realidad. El Dorado como símbolo del conocimiento perdido, Inti como la encarnación del poder, y los espíritus como un recordatorio de que no todo se puede explicar. ¿Listos? Entonces empecemos. La leyenda de El Dorado no comenzó con una ciudad ni con tesoros incalculables, sino con un solo hombre cubierto de oro. Para el pueblo muisca, que vivía en el territorio de la actual Colombia, el oro no era un símbolo de riqueza o poder, en el sentido habitual para los europeos. Servía como una ofrenda sagrada, un vínculo entre el mundo de los hombres y el de los dioses. El oro no se usaba en el comercio, no tenía valor material, pero era un elemento clave en las ceremonias religiosas. El rito principal era la consagración de un nuevo jefe, un gobernante que debía demostrar su esencia divina y ganarse el favor de las fuerzas superiores. La ceremonia tenía lugar en el sagrado lago Guatavita, situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar entre altiplanos. Este lago, de forma casi perfectamente circular y rodeado de laderas empinadas, era considerado un lugar de conexión con los dioses del agua y del sol. Era aquí donde vivía la diosa del agua, a quien se le hacían sacrificios para apaciguarla y asegurar la prosperidad de la tribu. La consagración del nuevo jefe se realizaba de noche, a la luz de las antorchas. Alrededor del lago se reunían los sacerdotes y la nobleza. Al futuro gobernante lo cubrían con una resina especial y luego lo esparcían con finísimas partículas de oro. Su cuerpo comenzaba a brillar a la luz del fuego, convirtiéndose en una estatua de metal puro. El jefe se convertía en la personificación de la luz divina, un mensajero del sol en la tierra. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaban la niebla matutina, subía a una balsa sagrada,
decorada con símbolos del sol y del agua. A su alrededor se encontraban los sacerdotes más cercanos, llevando ofrendas a los dioses, figuras de oro de personas y animales. La balsa se alejaba lentamente hacia el centro del lago al son de cantos sagrados. Llegaba el momento culminante del rito. En completo silencio, el jefe, completamente cubierto de oro, entraba en el agua. Se sumergía en el lago sagrado hasta que el precioso metal se desprendía de su cuerpo. Esto simbolizaba la purificación y la unión con la naturaleza. En ese mismo instante, los sacerdotes comenzaban a arrojar ofrendas de oro al agua, enviándolas a los espíritus del lago. Solo después de esto, el jefe era considerado un verdadero gobernante, aprobado por los dioses. Pero, ¿realmente cubrían el cuerpo del gobernante con polvo de oro suelto? Los investigadores creen que esta imagen fue exagerada en las crónicas europeas posteriores. Lo más probable es que fuera una mezcla de polvo de oro con grasa o resina, para que el metal no se lo llevara el viento. Sin embargo, el efecto era asombroso. Bajo los rayos del sol, el hombre realmente parecía un ser surgido de la luz. Cuando los españoles escucharon esta historia, la entendieron a su manera. No vieron en ella el simbolismo religioso. Solo oyeron una cosa. En las montañas existe un gobernante que se cubre de oro, y un lago entero está lleno de joyas. Esto significaba que en algún lugar debía haber una ciudad donde el oro yacía bajo los pies y las riquezas eran infinitas. Así nació el mito de El Dorado como un reino de oro perdido. Guatavita se convirtió en objeto de búsquedas interminables. A mediados del siglo XVI, las primeras expediciones españolas intentaron explorar el lago, pero sus orillas escarpadas y su gran profundidad lo hacían imposible. A finales del siglo XVI, el aventurero Antonio de Sepúlveda decidió bajar el nivel del agua cortando un canal en la roca. Cuando el agua bajó, los españoles encontraron realmente objetos de oro en el lecho expuesto, pero luego la roca se derrumbó. En el siglo XIX, el interés por Guatavita resurgió con nueva fuerza. A principios del siglo XX, una compañía británica decidió drenar completamente el lago con potentes bombas. En varios meses, el nivel del agua bajó 7,5 metros, pero el lago seguía siendo demasiado profundo y las orillas inestables. El fondo se cubrió de lodo y cieno, lo que hizo imposible la búsqueda, a pesar de todos los esfuerzos invertidos. Las últimas investigaciones del fondo de Guatavita se realizaron a finales del siglo XX. Los arqueólogos submarinos descubrieron allí pequeñas figuras de oro, confirmando que los sacrificios realmente tuvieron lugar. Sin embargo, la mayoría de los tesoros, si es que estaban allí, hace tiempo que quedaron ocultos bajo seculares depósitos de cieno. Hoy, Guatavita sigue siendo un lugar envuelto en leyendas. Quizás, bajo la masa de agua, todavía descansan las ofrendas a los antiguos dioses, y con ellas, los misterios no resueltos del mito que cambió la historia de América del Sur. Pero para los españoles, solo el lago Guatavita no era suficiente. Estaban convencidos de que en algún lugar más allá, detrás de las montañas y los bosques, se escondía no solo un cuerpo de agua, sino una ciudad llena de tesoros, donde el oro yacía bajo los pies, y sus habitantes eran tan ricos que no le daban importancia. Así, el mito de El Dorado comenzó a expandirse, convirtiéndose en la leyenda de una ciudad perdida, escondida en el corazón del continente. Al principio, las búsquedas fueron caóticas. Los españoles deambulaban por las tierras de las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador, interrogando a los habitantes locales, lo que, en lugar de aclarar el panorama, solo lo complicaba más. Los pueblos indígenas, deseando deshacerse de los huéspedes no invitados, les señalaban hacia el este, en dirección a las impenetrables selvas de la Amazonia. Fue hacia allí donde se dirigieron las expediciones más temerarias. Uno de los primeros españoles en adentrarse en las selvas amazónicas fue Francisco de Orellana. A mediados del siglo XVI, acompañaba a Gonzalo Pizarro, quien se había adentrado en el continente,
en busca de tierras fértiles y especias raras, especialmente la canela. Sin embargo, muy pronto los sueños de riqueza fueron reemplazados por la lucha por la supervivencia. La selva amazónica resultó ser mucho más despiadada de lo que los españoles habían imaginado. La vegetación impenetrable ralentizaba su avance, y la humedad constante destruía sus armas y ropas. El enemigo más terrible fue el hambre. Las provisiones se agotaron rápidamente, y los intentos de conseguir comida en el lugar resultaron en fracasos. Los españoles no sabían qué plantas eran comestibles y cuáles eran mortalmente venenosas. Sus reservas de pólvora y espadas resultaron inútiles contra los silenciosos ataques de los indígenas, cuyas flechas estaban untadas con un veneno paralizante. En un momento dado, el destacamento de Orellana, enviado en busca de provisiones, se encontró en un gran río que los arrastró aguas abajo. Los intentos de regresar resultaron imposibles, y los españoles tuvieron que seguir adelante. Así, sin saberlo, se convirtieron en los primeros europeos en cruzar toda la Amazonia de oeste a este. Este viaje se convirtió en un infierno de constantes ataques de las tribus locales. Uno de los episodios más inesperados fue el enfrentamiento con mujeres guerreras que, según los testimonios de los españoles, luchaban a la par de los hombres, eran fuertes, intrépidas y hábiles en el combate. Inspirado por los mitos de la antigua Grecia, Orellana llamó a este río el Amazonas, y este nombre se mantuvo para siempre. Meses después, él y los restos de su destacamento llegaron al Océano Atlántico. No encontraron oro, pero el solo hecho de que Orellana lograra cruzar tierras inexploradas inspiró nuevas expediciones. Aunque no partió en busca de El Dorado, su nombre quedó más tarde asociado a este mito, y muchos aventureros creían que en algún lugar de su ruta se escondía la mismísima ciudad de oro. 20 años después, partió en busca de El Dorado, un hombre cuya historia se convirtió en una de las páginas más crueles y sombrías de las crónicas de la conquista: Lope de Aguirre. Soldado experimentado y aventurero, participó en la expedición de Pedro de Ursúa, que descendió por el río Orinoco. Sin embargo, desde el principio, la expedición estaba condenada. El calor tropical, las enfermedades y la escasez de alimentos minaron rápidamente la disciplina del destacamento. Lope de Aguirre, un hombre de carácter cruel e inestable, comenzó a sospechar que su comandante llevaba a sus hombres a la perdición. Organizó una conspiración, asesinó a Ursúa y tomó el control de la expedición. A partir de ese momento, el viaje se convirtió en una masacre sangrienta. Aguirre creía que cualquiera que dudara de su liderazgo debía ser eliminado. Se deshizo cruelmente de todos los que expresaban descontento, acusó a sus soldados de traición y ordenó ejecutarlos. Los españoles no solo luchaban contra la selva y las tribus hostiles, sino también contra su propio comandante, que había perdido por completo el contacto con la realidad. Al darse cuenta de que no existía ningún El Dorado, Aguirre decidió desafiar no solo al destino, sino a la propia corona española. Se autoproclamó príncipe del Perú libre, declarando abiertamente que ya no obedecía al rey. Esperaba tomar las ciudades costeras y establecer su poder en el territorio de la actual Venezuela. Pero el final de su historia era predecible. Sus hombres ya no podían soportar el terror que les infligía. En el momento en que llegaron a la costa, los restos del destacamento se rebelaron. Aguirre fue asesinado por sus propios hombres, su cuerpo fue arrojado al río y la corona española lo tildó para siempre de traidor. A pesar de esto, el mito resultó ser más fuerte que la realidad. En algún lugar, en el corazón del continente, todavía podría esconderse una ciudad que brillaba bajo los rayos del sol. Y si existía, aunque fuera una posibilidad de encontrarla, siempre había quienes estaban dispuestos a arriesgar su vida por un sueño inalcanzable. Pero la leyenda de El Dorado no era, ni mucho menos, el único relato sobre ciudades perdidas en América del Sur. Si los españoles creían que en algún lugar de la selva se escondía un reino lleno de oro, los propios pueblos indígenas también tenían sus mitos sobre ciudades ocultas que escapaban a la vista. Uno de esos lugares era Paititi,
una ciudad misteriosa que muchos llamaban el último refugio de los incas. Tras la conquista de Cusco y la caída del Imperio Inca a mediados del siglo XVI, parte de su nobleza huyó hacia el este, escondiéndose en los bosques impenetrables para salvar su cultura y sus tesoros. Las leyendas hablaban de una ciudad poderosa, escondida tras las montañas de los Andes, donde los incas continuaron viviendo lejos de los invasores españoles. Este mito estaba relacionado con la fortaleza real de Vilcabamba, que efectivamente existió durante casi 40 años después de la caída de Cusco, pero fue destruida por los españoles a finales del siglo XVI. Y si una parte de los incas se adentró aún más, a un lugar donde los conquistadores nunca pudieron llegar. La leyenda de Paititi comenzó a crecer, convirtiéndose en un análogo de El Dorado, pero con un trasfondo cultural. No era solo un lugar de riquezas incalculables, sino un símbolo de una civilización superviviente. Los europeos, al oír historias sobre una ciudad oculta, la percibían como otro posible tesoro. Durante siglos, viajeros, aventureros y arqueólogos intentaron encontrar Paititi. En el siglo XVIII, misioneros portugueses afirmaron haber oído de los habitantes locales sobre una ciudad escondida en las profundidades de los bosques. En el siglo XX, investigadores peruanos descubrieron antiguas ruinas en los Andes orientales, pero no pudieron confirmar si eran los restos de la legendaria ciudad. Hoy en día, la búsqueda continúa, y las tecnologías modernas, como la fotografía por satélite, ya han ayudado a encontrar en la Amazonia rastros de antiguos asentamientos desconocidos. Quizás, algún día, los arqueólogos encuentren realmente Paititi. Pero Paititi no es el único mito sobre ciudades escondidas. A veces, las leyendas sobre civilizaciones perdidas se entrelazan, y en los relatos sobre las selvas sudamericanas aparecen nombres de lugares que existen realmente, pero que están geográficamente muy lejos. Un claro ejemplo de esta confusión es Nan Madol. Este nombre, que inspira temor en los buscadores de aventuras, pertenece en realidad a las ruinas de una antigua ciudad megalítica en la isla de Pohnpei, en Micronesia, a miles de kilómetros de la Amazonia. Sin embargo, su descripción, una ciudad construida con enormes bloques de basalto, cuyo origen y constructores siguen siendo un misterio, se ajusta tanto al arquetipo de la ciudad perdida, que los rumores sobre ella pudieron haberse infiltrado en el folclore de los aventureros y haberse trasladado erróneamente a los territorios inexplorados de América del Sur. En historias desvinculadas de la realidad, Nan Madol se convirtió en otro fantasma, oculto en las selvas más densas e impenetrables del continente, incluso más antiguo que el Imperio Inca. Aunque los arqueólogos modernos nunca han buscado Nan Madol en la Amazonia, el simple hecho de que existan ruinas tan grandiosas y misteriosas en otra parte del mundo alimentaba la creencia de que las selvas de América del Sur también podrían esconder secretos no menos impresionantes. Al igual que en el caso de El Dorado, la búsqueda de Paititi y otras ciudades míticas demuestra que no son solo cuentos sobre oro. Son historias sobre civilizaciones perdidas, sobre el miedo a lo desconocido y sobre la esperanza de que en algún lugar, en los rincones más oscuros de la selva, todavía pueda existir algo increíble. A lo largo de los siglos, los mitos sobre ciudades de oro perdidas continuaron alimentando la imaginación humana. Pero, ¿tenían estas leyendas una base real? ¿Podrían haber existido en los Andes o en las selvas amazónicas ciudades ricas en oro que los españoles nunca encontraron? Históricamente se sabe que las civilizaciones andinas poseían enormes reservas de oro. Para los incas, muiscas y otros pueblos, el oro no tenía valor monetario, pero era una parte importante de sus tradiciones religiosas y rituales. A diferencia de los europeos, que veían el oro como un instrumento de enriquecimiento, para los pueblos indígenas simbolizaba la conexión con los dioses y era un material sagrado. Los incas extraían oro en los Andes mucho antes de la llegada de los españoles. En la región de Cajamarca, donde fue capturado el último emperador Atahualpa,
los españoles vieron por primera vez las colosales riquezas en oro de los incas. Quedaron asombrados no solo por la cantidad del metal precioso, sino también por cómo se utilizaba. Enormes planchas de oro adornaban los templos, las estatuas de los dioses y los tronos de los gobernantes. Sin embargo, en contra de la creencia popular, los incas no tenían una única ciudad de oro. Sus riquezas estaban dispersas por todo el imperio, y la mayor parte de ellas fue llevada por los españoles a Europa. ¿Pero qué hay de la Amazonia? Aquí la cuestión es mucho más compleja. Durante mucho tiempo, los arqueólogos dudaron de que en las condiciones de los bosques tropicales húmedos pudieran haber existido grandes civilizaciones con importantes reservas de oro. Sin embargo, las investigaciones modernas están cambiando la percepción de la historia de la región. En las últimas décadas, la tecnología de escaneo láser del terreno, LIDAR, ha permitido descubrir rastros de asentamientos desconocidos en la Amazonia. Algunos de ellos tienen una planificación compleja y signos de una organización social muy desarrollada, incluyendo carreteras, fortificaciones y centros rituales. Esto confirma que la Amazonia no solo fue una selva salvaje, sino también el lugar de existencia de sociedades complejas. Aunque los arqueólogos aún no han encontrado ciudades de oro en el sentido clásico, los hallazgos en áreas cercanas a la Amazonia confirman que los pueblos antiguos poseían importantes reservas de metales preciosos. Quizás algún día las investigaciones conduzcan a nuevos descubrimientos capaces de cambiar nuestra concepción de la historia de América del Sur. Una de las pruebas arqueológicas más convincentes que confirman la realidad de los rituales relacionados con el oro fue encontrada en Colombia. Se trata de una figura de oro conocida como la balsa muisca. Este artefacto es un pequeño modelo de oro, creado por los artesanos del pueblo muisca. Representa una ceremonia ritual en la que el nuevo gobernante, cubierto de polvo de oro, se dirige en una balsa al centro del lago Guatavita para ofrecer dones a los dioses. Este hallazgo confirma plenamente las crónicas españolas sobre los rituales del hombre de oro, que posteriormente dieron lugar al mito de El Dorado. Pero este no es, ni mucho menos, el único hallazgo. En diversas partes de Colombia, Perú y Ecuador, los arqueólogos han descubierto miles de adornos de oro, máscaras, estatuillas y amuletos pertenecientes a diferentes culturas: muisca, chimú, inca. En Perú, uno de estos descubrimientos fue la tumba de oro del señor de Zipán. En 1987, los arqueólogos descubrieron la tumba intacta de un gobernante de la cultura moche, que vivió hace unos 17 siglos. En su interior había una enorme cantidad de objetos de oro: pectorales, diademas, aretes, copas ceremoniales cubiertas de oro. Este descubrimiento se convirtió en uno de los mayores acontecimientos arqueológicos del siglo XX, ya que por primera vez los científicos pudieron ver los ritos funerarios de la élite precolombina en su estado original. También se encontró oro en las zonas altas de los Andes, donde fue utilizado no solo por los incas, sino también por civilizaciones más antiguas. Por ejemplo, la cultura tiahuanaco, que existió antes de los incas, también dejó artefactos de oro que confirman sus complejas tradiciones rituales. Todos estos hallazgos demuestran que el oro realmente desempeñó un papel clave en la vida de los pueblos de América del Sur. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna ciudad mítica de oro. Existían tierras auríferas, pero la riqueza no se acumulaba en un solo lugar, sino que se utilizaba en ceremonias, adornos y templos. Las búsquedas continúan, y las tecnologías modernas ayudan a descubrir cada vez más páginas de la historia antigua. Quizás, en algún lugar de la selva o en las ruinas de las altas montañas de los Andes, todavía se esconden artefactos que nos darán nuevas respuestas a los enigmas del pasado. Cuando los españoles capturaron al último emperador inca, Atahualpa, en 1532, ni siquiera imaginaban la increíble oferta que les haría. Atahualpa, dándose cuenta de que los conquistadores ansiaban oro, ofreció un rescate por su libertad.
prometió llenar una de las habitaciones del Palacio de Cajamarca con oro hasta la altura de su mano extendida y otras 2 habitaciones con plata. Los españoles aceptaron, y pronto de todos los rincones del imperio comenzaron a llegar tesoros, estatuas de oro, máscaras rituales, adornos. Todo lo que adornaba los templos fue fundido en lingotes y apilado en la habitación. Sin embargo, a pesar de haber cumplido las condiciones, Pizarro no mantuvo su palabra. Temiendo que Atahualpa pudiera reunir un ejército y levantar una rebelión, los españoles lo ejecutaron. Pero, ¿qué pasó con el oro que no llegó a Cajamarca? Según la leyenda, las caravanas con tesoros todavía se dirigían hacia el rescate cuando llegó la noticia de la ejecución de Atahualpa. Los sacerdotes y mensajeros que acompañaban el oro decidieron esconderlo para que no cayera en manos de los extranjeros. Existen muchas versiones sobre la ubicación de estos tesoros. Algunos creen que fue ocultado en los pasadizos subterráneos de Cusco o en zonas de difícil acceso en los Andes. Otras leyendas afirman que el oro fue llevado a las impenetrables selvas y escondido en la ciudad secreta de Paititi. Los españoles nunca pudieron encontrar estas riquezas, aunque la búsqueda se prolongó durante siglos. Si los tesoros de Atahualpa están realmente escondidos en algún lugar, su ubicación sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Este oro no es solo una riqueza incalculable, sino un símbolo de la resistencia de los incas, su intento de preservar su herencia de los conquistadores. Uno de los temas más misteriosos relacionados con los incas son los pasadizos subterráneos secretos que supuestamente cruzan todo el territorio de su imperio. Según las leyendas, bajo Cusco, la antigua capital de los incas, existe una extensa red de túneles. Se dice que conducen a templos, escondites de tesoros e incluso conectan la ciudad con fortalezas lejanas. La entrada más famosa a estos túneles, según los relatos, se encuentra bajo el templo de Coricancha, el principal templo del sol en Cusco. Los contemporáneos lo describían como una verdadera maravilla. Las paredes estaban cubiertas con planchas de oro. En el patio interior había un jardín con plantas de oro, y las estatuas de los dioses brillaban bajo los rayos del sol. Cuando los españoles conquistaron la ciudad, destruyeron el templo y construyeron en su lugar el convento de Santo Domingo. Sin embargo, muchos creían que los españoles nunca encontraron todos los pasadizos subterráneos que conducían desde Coricancha a los depósitos perdidos de los incas. Existen historias sobre personas que intentaron explorar estos túneles, pero desaparecieron sin dejar rastro. En el siglo XVI, según la leyenda, un grupo de españoles entró en uno de los pasadizos en busca de oro y nunca regresó. Años después, sus restos fueron supuestamente encontrados lejos de Cusco, lo que dio origen a rumores sobre un extenso sistema de túneles que se extendía por cientos de kilómetros. ¿Pero qué tan cierto es esto? Algunos investigadores creen que los pasadizos subterráneos realmente existieron, pero eran más bien pequeños escondites que enormes laberintos. Sin embargo, en Cusco realmente se han encontrado túneles que se adentran en la tierra. Algunos de ellos resultaron estar derrumbados o inundados. En la actualidad, las investigaciones bajo Cusco están limitadas por el riesgo de derrumbes. Las autoridades peruanas prohíben las excavaciones a gran escala por temor a dañar las estructuras históricas. Sin embargo, con el desarrollo de tecnologías como el georradar, los arqueólogos tienen la oportunidad de explorar los secretos de la antigua capital inca. Si las leyendas son ciertas, entonces el oro de Atahualpa y los pasadizos subterráneos de los incas siguen siendo algunos de los enigmas sin resolver más intrigantes de América del Sur. Si para los incas el oro era un metal sagrado que simbolizaba el sol, la propia fuente de esa luz, Inti, era la deidad principal de su panteón. Inti no solo otorgaba calor y luz, sino que determinaba el destino del imperio, su prosperidad, el orden y el poder mismo de los gobernantes. Era a él a quien se dirigían en tiempos difíciles. A él le ofrecían las más ricas ofrendas, y los emperadores se consideraban sus descendientes directos. Para los incas,
El sol no era simplemente un astro celestial, sino la encarnación de la vida misma. Sus rayos calentaban la tierra, la hacían fértil, aseguraban el crecimiento de las cosechas. En los Andes, donde el clima podía ser severo, la luz y el calor del sol determinaban si el pueblo estaría alimentado o se debilitaría por el hambre. La luz solar no solo era fuente de vida, sino también un símbolo de bienestar. Si el sol brillaba sobre el imperio, significaba que los dioses estaban contentos, la cosecha sería abundante y el estado fuerte. Pero si el sol se ocultaba, si comenzaban lluvias prolongadas o, por el contrario, sequías, se percibía como una señal de la ira de Inti. Un temor especial inspiraban los eclipses solares. Los incas creían que en esos momentos el mundo se encontraba al borde de la catástrofe, que el sol podría desaparecer para siempre, llevándose consigo el orden, la luz y la vida. En tales días, los sacerdotes realizaban ritos urgentes, sacrificando animales y rezando por el regreso de la luz. La desaparición de la luz para ellos significaba el fin del mundo. Pero Inti no solo era la fuente de la vida, sino también la base del poder. Los incas creían que su emperador, el Sapa Inca, era un descendiente directo del sol, y por lo tanto, no solo un gobernante, sino un semidios. Lo llamaban Hijo de Inti, y esta conexión hacía su poder absoluto. Nadie podía cuestionar sus órdenes, pues provenían del descendiente de una deidad. El centro del culto al sol era el templo de Coricancha en Cusco. Este era el templo más importante de los incas, y su apariencia simbolizaba el poder de Inti. Las paredes del templo estaban cubiertas con planchas de oro que reflejaban la luz del sol, creando un efecto de resplandor. En su interior había estatuas de oro de animales y personas, y en el centro del templo se encontraba un enorme disco de oro que simbolizaba a Inti. Los españoles, al ver Coricancha, quedaron asombrados por su riqueza, y luego desmontaron el oro y lo fundieron, destruyendo uno de los lugares más majestuosos de la civilización inca. El culto a Inti adquiría un significado especial en el momento de la coronación de un nuevo emperador. El gobernante no solo recibía el trono, sino que se convertía en la encarnación de la luz solar en la tierra. Los sacerdotes realizaban ceremonias complejas, invocando a Inti para que reconociera al nuevo gobernante. El emperador se vestía con ropas bordadas con hilos de oro y aparecía ante el pueblo con los primeros rayos del sol naciente. Levantaba las manos al cielo, como aceptando la bendición de Inti, que debía otorgarle sabiduría y fuerza. Un símbolo importante de poder era la mascapaicha, la corona real, hecha de hilos rojos y decorada con oro. Solo el Sapa Inca tenía derecho a llevar esta insignia, y su imposición durante la coronación significaba que el propio Inti había reconocido al nuevo gobernante. Pero incluso después de la muerte, los incas no consideraban que los emperadores perdieran su conexión con el sol. Sus cuerpos momificados se guardaban en los templos y participaban en las ceremonias. Eran llevados a la plaza principal de Cusco, donde asistían a las festividades como si todavía estuvieran gobernando. Esto subrayaba que el poder del sol era eterno, y su luz continuaba brillando a través de los descendientes de los gobernantes. Inti no era solo un dios, sino la figura central de todo el imperio. Simbolizaba la vida, el poder, el orden y la prosperidad. La fe en su bendición permitía a los gobernantes fortalecer su poder y al pueblo mantener la esperanza de que el sol siempre brillaría sobre su tierra. La conexión entre el sol y el poder de los incas no era solo simbólica, sino que se reflejaba en el mundo material. Para mostrar su cercanía a Inti, los incas construían templos dedicados al sol y celebraban ceremonias majestuosas, llenas de rituales y oro. Estos rituales no eran simplemente una adoración a la deidad, mantenían el orden en el imperio, unían a sus pueblos y recordaban que cada cosecha, cada nuevo día, dependía de la benevolencia del sol. Una vez al año, durante el solsticio de invierno, se celebraba la gran fiesta del Inti Raymi. En este día, la gente se reunía en la plaza principal de Cusco
para rendir homenaje al dios Sol y pedirle un nuevo año fértil. Era el ritual más grande del imperio, acompañado de música, danzas y representaciones teatrales sobre la creación del mundo. Una parte crucial de la ceremonia era la aparición del emperador, quien salía ante el pueblo bajo los rayos del sol naciente, simbolizando la encarnación viviente de Inti. Los sacerdotes presentaban ofrendas, grano, tejidos, figuras de oro, y también realizaban sacrificios rituales de llamas, dirigiéndose al sol con oraciones. El Inti Raymi era tan importante para los incas que incluso después de la llegada de los españoles, la tradición de su celebración no desapareció. Los colonizadores prohibieron los ritos paganos, pero los habitantes locales continuaron celebrando el día del solsticio, entrelazando los antiguos rituales con las festividades cristianas. Esto permitió preservar el patrimonio cultural, y ahora esta fiesta reúne anualmente a miles de personas en Cusco. Pero la grandeza de los templos del sol no se definía solo por el oro y los rituales. Los incas utilizaban ingeniosas técnicas arquitectónicas para crear un efecto de resplandor. Una de estas técnicas eran los espejos solares, superficies metálicas y de oro pulidas, colocadas de tal manera que reflejaran la luz y la amplificaran. Cuando el sol se elevaba sobre las montañas, penetraba en el templo y lo convertía en una deslumbrante fuente de luz. Los templos y rituales del sol no eran solo una expresión de fe, eran parte de la estructura política del imperio, una forma de unir al pueblo en torno a una deidad única. Los incas creían que el universo se basaba en principios de equilibrio, donde cada fuerza tiene su opuesto. Incluso el gran Inti no existía por sí solo. Su luz necesitaba un complemento, y su poder no podía ser absoluto sin la participación de la luna, las estrellas y la oscuridad. Mama Quilla, la diosa de la luna, era considerada la esposa o hermana de Inti, pero su papel no era menos significativo. Si el sol simbolizaba la energía y la fuerza masculina, la luna personificaba la suavidad, los ritmos del tiempo y la protección. A diferencia del sol constante, la luna cambiaba de forma, pasando por ciclos de crecimiento y mengua. Los incas veían en esto un reflejo de la vida y la muerte, la energía femenina y los procesos naturales. Mama Quilla protegía el matrimonio y los partos, y sus fases influían en el destino de las familias. La luna también desempeñaba un papel clave en la agricultura, ayudando a determinar el momento de la siembra y la cosecha. Además de la luna, las estrellas jugaban un papel importante, especialmente las Pléyades, conocidas como Colca. Marcaban el inicio de la temporada de lluvias y se asociaban con el mundo de los antepasados. A pesar de todo su poder, Inti no era todopoderoso. Cada tarde desaparecía tras el horizonte, cediendo su lugar a la oscuridad. Los incas creían que esto no era un simple ciclo natural, sino una lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Según los mitos, cuando Inti se ponía, descendía al inframundo, donde se enfrentaba a los espíritus de la oscuridad. La salida del sol a la mañana siguiente era un símbolo de la victoria de Inti. Un temor mayor inspiraban los eclipses solares. Los incas veían en ellos una señal de que las fuerzas oscuras habían obtenido una victoria temporal. En tales momentos, los sacerdotes realizaban ritos urgentes, y la gente salía a las calles, tocaba tambores y gritaba oraciones para ahuyentar la oscuridad. Esta constante lucha entre la luz y la oscuridad también se reflejaba en el sistema de entrenamiento de los guerreros, a quienes se les hacía pasar noches en las montañas para que aprendieran a superar el miedo. Así, la adoración a Inti existía dentro de un complejo sistema de creencias sobre el universo, donde el sol, la luna, las estrellas y la oscuridad estaban inseparablemente ligados. En los mitos incas se conserva una historia sobre lo que sucedería si Inti se apartara de los hombres. Este raro mito es conocido como la leyenda de la Gran Oscuridad, un tiempo en que el sol desapareció, dejando al mundo en el frío y el caos. Según la tradición, en tiempos antiguos,
la gente comenzó a descuidar sus deberes para con los dioses, y como castigo, Inti se apartó del mundo. Sobrevinieron la gran oscuridad, los días se volvieron fríos, las plantas dejaron de crecer, y los animales comenzaron a desaparecer. Se creía que durante este periodo, los espíritus de la noche y los seres malignos salieron de sus escondites. Los sacerdotes y gobernantes intentaron aplacar a Inti, pero los sacrificios habituales no funcionaron. Solo cuando la gente reconoció sus errores y se dirigió a los dioses con sincero arrepentimiento, el disco solar comenzó a aparecer lentamente en el horizonte. El mundo recibió una segunda oportunidad. Después de este mito, los incas fortalecieron aún más su tradición de adoración al sol, para no volver a permitir jamás la gran oscuridad. Incluso después de la caída del imperio, el recuerdo del sol pervivió entre los descendientes de los incas. Y aunque los españoles intentaron borrar el culto a Inti prohibiendo los rituales paganos, la fe en él no desapareció. En rincones secretos de las montañas, los descendientes de los incas continuaron transmitiendo las historias sobre el sol y pidiéndole su luz. Fue esta profunda conexión con el pasado lo que permitió que el culto a Inti renaciera en el mundo moderno. Hoy, el principal símbolo de este renacimiento es el festival del Inti Raymi. Para muchos habitantes de Perú, esta festividad sigue siendo una importante tradición espiritual que los conecta con su pasado. No es solo un evento turístico, sino una señal de que la fe en Inti, a pesar de siglos de colonización y cambios, sigue viva, recordando sus raíces y que la luz siempre regresa. Los incas creían que el mundo no solo estaba habitado por personas y animales, sino también por espíritus que moraban en los bosques, ríos y montañas. Algunos podían ayudar al hombre, otros ponerlo a prueba. Entre los guardianes de la naturaleza, un lugar especial lo ocupaba Karu Sapu, el espíritu jaguar que protegía los bosques. Era considerado el espíritu de la naturaleza salvaje, que podía adoptar la forma de un jaguar con ojos ardientes. A los viajeros buenos y sabios no les hacía daño, pero a aquellos que trataban la naturaleza con falta de respeto, podía castigarlos. Se decía que Karu Sapu era capaz de cambiar de forma y poner a prueba a los huéspedes no invitados. Si una persona respondía a sus preguntas con sinceridad, el espíritu le permitía seguir adelante. Pero si el viajero mentía, Karu Sapu desaparecía y poco después le ocurrían desgracias a esa persona. La creencia en espíritus cambiantes no desapareció en el siglo XX. Los etnógrafos registraron numerosos testimonios de chamanes y cazadores que afirmaban haberse encontrado con seres similares. Estas historias demuestran que, para muchos pueblos de la Amazonia, el hombre es solo un invitado, y los antiguos guardianes continúan observando a quienes llegan a sus tierras. El mundo de los espíritus de los pueblos amazónicos no solo estaba lleno de protectores. En sus creencias, también existían entidades cuya aparición presagiaba peligro o desaparición. Entre los seres más inquietantes destacaban los chuyachaquis. Eran criaturas diminutas, de la altura de un niño, pero dotadas de una astucia increíble. Se los podía encontrar en los rincones más remotos de la selva, pero lo más aterrador era su afición por secuestrar niños. Se decía que un niño llevado por un chuyachaqui podía convertirse él mismo en una de estas criaturas, olvidando su vida humana. Otro fenómeno siniestro era la leyenda de la luz mala. Se trata de una llama errante que aparece de noche sobre los pantanos y que, según las creencias, no era un resplandor natural, sino un espíritu que atraía a la gente a una trampa. Aquellos que la seguían durante demasiado tiempo se perdían en la selva y no regresaban jamás. Los mitos sobre entidades fantasmales no se limitan a las antiguas leyendas. En el siglo XX se registraron numerosos casos de desapariciones en la selva, que los habitantes locales atribuían a los espíritus. Según las tradiciones locales, en la década de 1940, en la región del Amazonas, 5 hombres fueron al bosque a buscar madera, pero no regresaron. Los rescatistas encontraron su campamento con sus pertenencias intactas,
pero ni un solo rastro de los hombres. En la década de 1970, un caso similar ocurrió con un geólogo que se alejó del campamento, diciendo que oía voces de niños, y nunca más regresó. Los chamanes locales afirmaron que se lo habían llevado los espíritus. Tales historias, ya sean mitos o hechos reales, continúan vivas en la conciencia de la gente, recordando que la selva es un mundo habitado por fuerzas que escapan al control del hombre. Los ríos de la Amazonia, en las creencias de los pueblos indígenas, pertenecen a espíritus especiales. La principal de ellos era considerada Yacumama, la gran serpiente, la madre de los ríos. Las leyendas cuentan que vive en los lugares más profundos del Amazonas y que su aliento es capaz de crear enormes remolinos. No solo protege el río, sino que también vigila que la gente no le cause daño. Pero no solo el espíritu de la serpiente gobernaba los ríos. En las aguas de la Amazonia, según los mitos, viven los encantados, delfines cambiantes. Se dice que por la noche pueden salir a la orilla, convirtiéndose en hombres o mujeres hermosos, para encantar a la gente y llevarla consigo al río. Los chamanes advertían que los encantados no solo podían seducir, sino también castigar por la falta de respeto al agua. Estas leyendas siguen vivas hoy en día. Muchos habitantes de la Amazonia creen que el río no es solo una corriente de agua, sino una frontera entre mundos, donde antiguas criaturas continúan observando a los humanos. Los mitos y leyendas de América del Sur no son simples cuentos antiguos. Continúan moldeando la percepción de la región. A pesar de siglos de colonización, las antiguas creencias siguen vivas entre los descendientes de los incas y los pueblos de la Amazonia. En las profundidades de los bosques, los chamanes todavía se comunican con los espíritus, realizan rituales y transmiten conocimientos a las siguientes generaciones. La ciencia moderna confirma cada vez más que detrás de las antiguas leyendas pueden esconderse eventos reales. Los descubrimientos en arqueología han cambiado la idea de cómo era América del Sur antes de la llegada de los españoles. Uno de los descubrimientos más asombrosos han sido las evidencias de antiguos asentamientos en la Amazonia. Durante mucho tiempo se creyó que las densas selvas no podían sustentar civilizaciones complejas, pero la tecnología LIDAR ha descubierto rastros de ciudades complejas con carreteras, canales y fortificaciones. Otro ejemplo son los hallazgos en el lago Guatavita. Es aquí donde, según las leyendas, se celebraba la ceremonia del Hombre de Oro. En el siglo XX, los investigadores volvieron a estudiar el fondo del lago, y bajo las capas de cieno se encontraron figuras de oro que correspondían a las descripciones de los antiguos sacrificios. Esto demuestra que los rituales realmente existieron y que el oro para los pueblos locales no era un símbolo de riqueza, sino una ofrenda a los dioses. El folclore de América del Sur sigue vivo en la cultura moderna, encontrando su reflejo en festivales, música, cine y libros. El Festival del Inti Raymi en Cusco reúne anualmente a miles de personas, recreando los rituales de adoración al sol. En la cultura brasileña y peruana, la imagen del encantado, el delfín cambiante, todavía se utiliza en la música y el cine. Y los cuentos sobre los espíritus del bosque se entrelazan en historias y leyendas populares. Pero quizás, lo más importante es el sentido de misterio que permanece, a pesar de todos los descubrimientos. Las selvas de la Amazonia todavía ocultan territorios donde no ha pisado el hombre. En las montañas de los Andes, todavía se encuentran ruinas de civilizaciones desconocidas. Y en valles perdidos los arqueólogos encuentran rastros de pueblos olvidados hace mucho tiempo. ¿Qué más esconde este continente? En algún lugar en las profundidades de los bosques pueden yacer antiguos tesoros, ciudades olvidadas o pruebas de que muchos mitos no son solo cuentos, sino el reflejo de eventos reales. Quizás el futuro nos traiga nuevos descubrimientos. Pero por ahora, América del Sur sigue siendo una tierra de leyendas, donde el pasado antiguo continúa respirando a través de relatos, rituales y misterios que esperan su momento para ser revelados.
Nuestro camino a través de la dorada niebla de las leyendas llega a su final. Perseguimos el fantasma de El Dorado y descubrimos que era solo la sombra de verdaderas maravillas. Un mundo donde el oro servía como lenguaje para comunicarse con los dioses. Un imperio cuyo poder se alimentaba de la luz del mismísimo sol y la fuerza primigenia de la selva, cuyos espíritus aún hoy no se doblegan ante el hombre. El acero de los conquistadores no encontró la ciudad ficticia, pero el rayo de un láser moderno encuentra bajo el dosel verde de la Amazonia ciudades reales, perdidas hace mucho tiempo. Los arqueólogos extraen del fondo de los lagos artefactos que confirman, palabra por palabra, los antiguos rituales. El mito y la realidad se han fusionado, pero ¿cuántos secretos más guarda esta tierra? Quizás El Dorado no es un lugar en el mapa, sino un eterno recordatorio. El tesoro más valioso no es aquel que se puede encontrar y tomar, sino aquel que se puede comprender y preservar. El frágil conocimiento sobre mundos que casi perdimos para siempre.